En febrero de 2010, CJ Corporation aumentó un 40% la venta de salchichas en Corea del Sur a causa de una ola de frío. Usted, naturalmente, se preguntará qué tiene que ver el frío con las salchichas. ¿Y qué tiene que ver el frío con las salchichas? Sí, bueno, eso mismo, no era necesario, señor productor. Sucede que todo el mundo andaba con guantes y las pantallas táctiles funcionan como el ajo en esas condiciones. Los coreanos compraban salchichas en reemplazo de sus dedos. Así que ya ve, la tecnología está repleta de trucos no intuitivos que no se le van a ocurrir a usted solito. Recurra a un experto, que para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z. Soporte y asesoría informática desde donde la costa Pacífico estalla en 1000 pedazos. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. ...30 de octubre, 1938, 8 p.m. Columbia Broadcasting System, alias CBS. We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmuth Farm, Grover's Mill, New Jersey. Studying the object while the captain and two policemen advanced with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Una invasión marciana, informaba la transmisión, asolaba Nueva Jersey. Los teléfonos de CBS, de la policía y de los periódicos no paraban de sonar. Algunos llamaban para averiguar dónde podían donar sangre. En Grover's Mill, la zona cero, la torre de agua recibió disparos de atemorizados radioescuchas que la tomaron por una máquina de guerra marciana. Un alcalde del Medio Oeste reportó por teléfono. Multitudes en las calles de su ciudad, mujeres y niños acurrucados en las iglesias, violencia y saqueos. Sí, como ahora se enteraba, todo el asunto no era más que un chiste sucio. Entonces él, personalmente, iba en camino a Nueva York a golpear al autor en la nariz. La policía irrumpió en las oficinas de CBS. De acuerdo con el productor del programa, las siguientes horas fueron una pesadilla. El edificio estaba repentinamente lleno de gente en uniformes oscuros. Echados fuera del estudio, nos encerraron en una pequeña oficina en otro piso. Aquí nos sentamos incomunicados mientras los empleados de la compañía estaban ajetreados recolectando, destruyendo, guardando bajo llave todos los guiones y grabaciones de la emisión. Finalmente nos soltaron la prensa encima, devorando por horror. ¿De cuántas muertes habíamos escuchado? Implicando que ellos sabían de miles. ¿Qué sabíamos de la estampida fatal en Jersey Hall? Implicando que era una de muchas. ¿Qué hay de las muertes por tráfico? Las fosas deben estar rebalsadas de cadáveres. ¿Los suicidios? ¿No han oído de aquel en Riverside Drive? La emisión era en realidad una recreación de La Guerra de los Mundos del escritor británico H.G. Wells, preparada por un joven de 23 años llamado Orson Welles con motivo de la víspera de Halloween. The boat train said to me, there you are, Orson. Well, you sure scared us. We were on our honeymoon. Lo cierto es que el supuesto pánico generalizado se redujo a un puñado de reacciones puntuales, inmensamente exageradas por los periódicos.
La prensa escrita encontró en el episodio una oportunidad para desacreditar como fuente fiable de noticias a un formidable nuevo adversario que hace rato le venía carcomiendo la audiencia: la radio. People, do suspect what they read in the newspapers and what people tell them, but when the radio came, and I suppose now television, anything that came through that new machine was believed. Editor and Publisher editorializó así el episodio. La nación como un todo continúa enfrentando el peligro de noticias incompletas y mal comprendidas a través de un medio que aún debe probar que es competente para ejecutar el oficio de las noticias. Muchos de los telefonazos eran quejas acerca de la aprobación de un show tan realista o felicitaciones por la emisión de tan fabuloso programa de Halloween. Inesperado en realidad, porque buena parte del libreto se improvisó y los efectos de sonido se consiguieron con simples artículos hogareños. Hasta Hitler citó el episodio en un discurso como evidencia de la corrupción y decadencia de Occidente. El suceso ilustra que pocos previeron tan mal los efectos de sus descubrimientos como Heinrich Hertz, el hombre por quien medimos la frecuencia en Hertz. Tras informar la propagación aérea de las ondas electromagnéticas, añadió que era solo una curiosidad que demostraba que el maestro Maxwell estaba en lo correcto, pero que nada podría sacarse de utilidad. Pues bien, honremos el título de este episodio. El telégrafo inalámbrico de Guglielmo Marconi debutó a fines del siglo XIX y para 1903 sus aparatos ya transmitían mensajes transatlánticos. Pero eran solo señales eléctricas que representaban puntos y rayas, cuya conversión a caracteres demandaba una laboriosa desencriptación. El primero en transmitir propiamente audio sin cables de por medio fue el canadiense Reginald Fessenden, que salvó una distancia de 1,6 kilómetros. La acción acaece en 1900, cuando Marconi aún intentaba refutar a quienes sostenían que sus ondas se perderían en el espacio por la curvatura de la Tierra. Fessenden le propinó así un retumbante "in your face" al eminente Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, que se había despachado otra de sus varias chambonadas predictivas. La radio no tiene futuro. En paralelo, Lee de Forest empujaba su propia tecnología radial. He descubierto un imperio del aire invisible, intangible pero sólido como el granito. Escribió con la pompa que le era habitual. Pensó que con ello podría hacer de la ópera, su gran pasión, un placer accesible a cada hogar. Añadió con una menor dosis de idealismo que algún día incluso la publicidad será enviada por vía inalámbrica. Su galopante entusiasmo contrasta con el escepticismo propio de la época. El presidente de Dean Telephone Company le advirtió en 1907 que en su oficina cabían todos los aparatos de radiotelefonía que el país necesitaría jamás. Uno de sus amigos, igual de inquisitivo, lo planteó así. Bueno, entonces, ¿de qué posible uso puede servir tu radioteléfono? No se puede comparar con el teléfono por cable, dices, y no puede cubrir las distancias que el telégrafo inalámbrico puede cubrir. Entonces, ¿de qué diablos sirve? Es en 1907, en una reunión de accionistas de Western Telegraph Company, Sir John Wolfe-Barry comentó: ¿hasta dónde puedo juzgar? No veo ningún sistema de telegrafía inalámbrica como un competidor serio para nuestros cables. Hace algunos años dije lo mismo, y desde entonces no ha ocurrido nada que altere mis puntos de vista. Sin perder el punch, en 1910, De Forest puso en marcha la primera transmisión radial con un par de óperas de Ruggero Leoncavallo, ejecutada por el tenor Enrico Caruso en Nueva York. Al día siguiente, The New York Times publicaba que las piezas fueron atrapadas y magnificadas directamente
directamente desde el escenario y transmitidas mediante ondas hertzianas inalámbricas hacia barcos transcontinentales y de cabotaje por sobre las turbulentas aguas del mar y por sobre los picos montañosos y los valles ondulantes del país. En realidad, la señal apenas logró llegar a la vecina Newark, en Nueva Jersey. Tal vez 50 operadores y radioaficionados oyeron a Caruso. Se reportó la interferencia de un operador de radiotelégrafo que regresaba de beber una cerveza. Aún lejos de picos montañosos y valles ondulantes, pero sin duda el puntapié inicial de un nuevo océano de posibilidades. Al año siguiente, un militar llamado George Squier patentó un sistema para transmitir música a través de cables eléctricos que operaba vía suscripción. Lo llamó Wired Wireless o cableado inalámbrico. Alcanzó una penetración respetable hasta que la radio aerotransportada maduró. Otras ideas de Squier fueron menos juiciosas, como la telefonía arbórea, es decir, la conversión de árboles en antenas de radio mediante la incrustación de clavos de cobre. Y como todo vale en la guerra, el amor y la transmisión a audiencias sedientas de música, Western Union inició un servicio de telegramas cantados en el que un funcionario tocaba la puerta del destinatario para desplegar su mejor esfuerzo vocal en la transmisión del mensaje. However, Western Union says none of its employees will be replaced by automation. They plan to continue their live singing telegrams. En Australia también existe el servicio de gorilagramas, mensajes entregados por personas disfrazadas de gorilas, pero eso ya es una materia por completo diferente. Marconi razonó, igual que Gatling con la metralleta, Nobel con la dinamita y los hermanos Wright con la aviación, que tal invento traería al fin paz permanente a la humanidad, porque era demasiado desequilibrante para sostener la lucha en el tiempo. El advenimiento de la aire inalámbrica hará la guerra imposible, porque hará la guerra ridícula. Era 1912, 2 años antes del inicio del Armagedón. En el intertanto, De Forest bregaba por sacar adelante su Radio Telephone Company. En 1913 fue procesado por usar el correo postal para lo que se calificó de venta fraudulenta de acciones de una empresa sin valor. En el proceso judicial, el fiscal de distrito lo acusó de que ha dicho en muchos periódicos y sobre su firma que sería posible transmitir la voz humana a través del Atlántico antes de que pase mucho tiempo. Basado en estas declaraciones absurdas y deliberadamente engañosas, el público engañado ha sido persuadido de comprar acciones en su compañía. Tras ser brevemente encarcelado, De Forest fue absuelto, pero el juez le aconsejó conseguir un tipo de empleo común en el jardín y mantenerlo. Tras los avances forzados por esa misma guerra que la radio no pudo evitar, la tecnología prosperó, desde un artilugio solo accesible para grandes organizaciones con alto presupuesto a cargo de personal disperso, como Fuerzas Armadas, a un artículo doméstico. Las emisiones abiertas se volvieron comunes en los 20 y nacía con ello un nuevo medio masivo para las noticias, el radioteatro y la música. Por primera vez en la historia, la humanidad contaba con un mecanismo para compartir sonidos con fidelidad suficiente para que una tonada emitida en Londres se oyera en Nueva York 20 milisegundos más tarde. Claro que no siempre fluían las óperas que visualizaba nuestro docto The Forest, sino también música popular y, en particular, en línea con el espíritu de los 20, el jazz. ¿Qué han hecho con mi hijo? La transmisión radial. Han degradado a este hijo, lo han vestido en harapos de ragtime, jirones de jive y boogie boogie. Se lamentó el inventor. De hecho, el sonido percutido del jazz sonaba menos mal que la amplia gama tonal de sus anhelos operáticos. This is London calling in the overseas service of the British Broadcasting Corporation.
La BBC comenzó a operar en 1922, el emisor más antiguo aún en operaciones. Una década más tarde, este patriarca del dial lanzó su servicio mundial. En el debut se anunciaba que la fase inicial sería de testeo y que por lo tanto los programas no serán muy interesantes ni muy buenos. Además de permitir a los compositores oír lo que se cocinaba al otro lado del Atlántico con solo girar una perilla o encender un tubo de vacío, este trastoque sonoro incidió en el lenguaje. Considere el Reino Unido, los siglos durante los que la forma más rápida de transmitir la voz era transporte a lomo de mamífero tenían convertida a la isla en una jungla de acentos regionales, a veces indescifrables para los no oriundos. Okay, so I love the Glaswegian accent, and I was wondering if you could teach me some local phrases. Well, it's very hard to bring them to mind. This is the thing. It's all right when your eyes are not going and happy eyes. You understand? La BBC ofreció una oportunidad para, hasta cierto punto, homogeneizar lo que se entiende por idioma inglés. Aún hoy, la pronunciación recibida, como se conoce al acento estándar británico, es también denominado BBC English. There'll be further comment on the budget in the evening news at 5:40, and the Chancellor of the Exchequer will be interviewed in the Tonight programme at 11:15 this evening. And now on BBC One, we're joining the Pink Panther. Aunque en el uso de BBC English puede haber ayudado que cierto lingüista de malas pulgas calificó la expresión recibida como un término ridículamente arcaico y parroquial. Entre quienes más temprano supieron leer el potencial del nuevo medio estuvo el médico estadounidense John Brinkley. En 1923 instaló una emisora de 1 kilowatt en Kansas. La plataforma le proveyó un grado sustancial de fama que casi lo lleva a ganar la gobernación del estado. Pocos votantes sabían que Brinkley financió la estación radial trasplantando testículos de cabra en hombres impotentes. Más tarde, expandió sus operaciones al injerto de ovarios de cabra en mujeres infértiles. Al mismo tiempo, Serge Voronov hacía una fortuna injertándole testículos de ejecutados a millonarios y más tarde, tejido testicular de chimpancés y babuinos. Para 1927, un tercio del dinero que los estadounidenses gastaban en muebles iba a parar a la adquisición de radios. Fue esta popularidad la que tantos dolores de cabeza provocó a los medios escritos y que los llevó a acicatear el San Benito de la Guerra de los Mundos. De cara a la boda del príncipe Alberto, el arzobispo de Canterbury vetó la cobertura de radio en vivo porque temía que impertinentes la oyeran en pubs y otros tugurios de dudosa reputación sin sacarse los sombreros, de modo que solo se proyectó un noticiario silencioso en los cines. En vista de su creciente arrastre, la BBC incluso acordó con los periódicos abstenerse de transmitir noticias antes de las 7 de la tarde. Para el Derby de 1926, los radioescuchas podían oír el galope de los caballos y a la multitud enfervorizada, pero sin comentario alguno. Tendrían que esperar hasta las 7 para enterarse de los resultados. Solamente el 18 de abril de 1930 esta restricción resultó redundante. En el bloque de actualidad, el de las 8:45, el locutor de la BBC anunció: There is no news tonight, so until 9 o'clock, here is some music on record. Y emitió música de piano por los siguientes 15 minutos del segmento. En la industria y en el gobierno promovían la radio como gran homogenizador, un medio para apuntalar el acceso a la cultura en áreas rurales. El desafío, claro, era llegar hasta allá. Con eso en mente, en 1934, la emisora WLW estrenó la apodada Superestación, de voraces 500 kilowatts.
cubría un buen pedazo de país y quienes vivían cerca obtenían mucho más que solo cobertura. Algunas luces no se apagaban mientras no se recablearan las casas, las canaletas de agua y lluvia se soltaban, el letrero de neón de un hotel nunca dejaba de brillar y los programas emitidos a veces se podían oír en cercas de alambre púa. Tras Norteamérica y Europa, la radio comenzó a penetrar en los hogares del mundo entero. En Sudamérica, la cronología se dio bajo la forma de un eco desfasado. ¡Urgente! El diario de Cooperativa está llamando. El 12 de noviembre de 1944, los radioescuchas chilenos fueron notificados de una alarmante invasión en Puente Alto. Desde el lugar de los hechos, Radio Cooperativa Vitalicia informó que ya se movilizaban tropas en todo el territorio y que algunas ciudades estaban en llamas. Autoridades locales demandaban más información al gobierno, diarios recibieron cientos de llamados inquiriendo detalles y médicos auxiliaron a víctimas del pánico. No era una esquirla de la Segunda Guerra, anunciaba la radio, sino una invasión extraterrestre. Era otra adaptación de La Guerra de los Mundos. Varios empleados de la radio fueron detenidos esa misma noche, entre ellos el locutor, cuyo solo nombre ya evocaba alienígenas: Renato Deformes. Cooperativa Vitalicia fue multada, aunque ello resultó de poco consuelo para la familia de José Villarroel, empleado de la Compañía Chilena de Electricidad, fallecido de un ataque provocado por el espanto. Aunque no lo crea, la tragicomedia revivió en una tercera ocasión. Durante los primeros días de febrero de 1949, el periódico El Comercio de Ecuador informó de extraños avistamientos en el cielo de Quito. El día 12, Radio Quito, de propiedad del periódico, adaptó otra vez más La Guerra de los Mundos. El locutor interrumpió la transmisión en vivo para informar de un objeto volador desconocido sobre las Islas Galápagos. Más tarde, anunció que un platillo había aterrizado en las afueras de Cotocollao y luego que la ciudad de Latacunga había sido destruida. Supuestos informes de otras radios anunciaban que se acercaba una nube de gas venenoso. Se oían órdenes militares y los radioactores imitaban las voces de autoridades llamando a la calma. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de Latacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pese al adagio aquel de que chiste repetido sale podrido, fue tal el pánico callejero que la radio tuvo que aclarar el carácter ficticio de la emisión. Al destaparse la verdad, la muchedumbre enfurecida arrojó piedras y ladrillos contra el edificio que acogía a la radio y al periódico. El incendio resultante acabó con la vida de 6 personas. La BBC, ajena a trucos de esta naturaleza, mantuvo su presencia casi monopólica en el mercado británico apegada a un estilo mucho más formal. Y eso se refleja sobre todo en la música. This is the BBC Home Service. Eso hasta inicios de los 60, cuando la Beatlemanía redibujó la industria. En vista de que la BBC estaba orientada a las composiciones doctas, el mercado reaccionó a la suboferta de rock con estaciones piratas. A bordo de embarcaciones en aguas internacionales, para evitar fastidios legales, su parrilla programática satisfacía al fin la demanda juvenil. La BBC no tuvo más opción que reestructurarse. Claro que para aquel entonces, la radio ya iba perdiendo protagonismo en la batalla por la atención humana. Un nuevo y fiero contendor le venía hacía rato cercenando el rancho. Sobre eso, aguáitese nomás hasta el próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora agradece el talento
Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.